podamos aprender de la palabra de Dios todos juntos en esta noche. Amén. Vamos a tomar la escritura y vamos a estar en el libro de Levítico, por favor. Capítulo 1. Ya hemos comenzamos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, a hablar acerca de la ofrenda. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pasen adelante, tomen su asiento. Vamos a continuar la clase acerca de la ofrenda. Y antes de... voy a leer Levítico nuevamente. Y en su capítulo 2. Y luego voy a pedirle favor que vayamos a estas lecturas que están acá. Filipenses 4:18, Gálatas 2:10 y 1 Corintios 16:2. A eso le vamos a agregar otras lecturas también. Y vamos a leer en esta noche. Vamos a comenzar Levítico 2, por favor. Voy a leer yo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Este capítulo lo hemos leído creo que 3 veces. No sé si usted ha leído este capítulo nuevamente después que lo leemos aquí, pero hay algunas cosas que ya explicamos acerca de este capítulo. Yo voy a tomar esta noche la parte de lo que es la ofrenda en general, para saber lo que la Biblia dice de ello y qué relevancia tiene para nosotros hoy en día. Como bien he explicado en otras clases, el sistema religioso de nuestros días, de este tiempo, 2026, no sé qué tan atrás se pueda ir la contabilidad, pero el sistema que está actual toma ¿cómo puede decirse? Su base, o la base, la toma de algún lado para establecer como el procedimiento de las ofrendas hoy en día. Me imagino que se toma de acá, de estas partes del Nuevo Testamento, los cuales también vamos a leer, pero también vamos a explicar qué sucede en cada una de estas partes.
Porque si nos remitimos al Viejo Testamento, esto es lo que tenemos. Ahora, siendo honestos, no siempre podemos entender lo que se nos dice aquí, porque está escrito o está dicho en un lenguaje que nosotros no practicamos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros cosecha trigo? Nadie. ¿Right? ¿Quién de nosotros tenemos en nuestra cultura lo que se conoce como el pacto de sal? Nadie. Por ejemplo, ¿quién de nosotros utiliza aceite en su diario vivir? Casi nadie. Lo único aceite que utilizamos será comestible, será aceites derivados del petróleo, será aceites de otra clase, pero no lo que se refiere aquí. Entonces, hay una explicación de esto, ¿ok? Que está condensado o está en un libro acá que se llama Mishneh Torah, y este libro lo puedes encontrar en cualquier lado. Este libro es de un rabino, ¿okay? El nombre de él es Moshe ben Maimónides, que es hijo de Maimónides. Okay. En este libro explica muchas cosas. Dice quién es el personaje, dice por qué hizo la condensación de la Torah, lo que quiere decir la Torah, y explica mucho. Ahora, los judíos en este tiempo tienen una estructura bien establecida, y cuando se menciona a él se conoce como Rambam, ¿okay? Así Rambam, que Rambam es un acróstico. ¿Sabe lo que es un acróstico? ¿Mande? Yo digo que un sobrenombre. No, un acróstico es, por ejemplo, esto quiere decir Rabí, ¿ok? Moshe ben Maimónides. Un acróstico es una abreviación, right? Como una abreviación. Pero de Moshe se llama Rabí Moshe ben Maimónides, se conoce como Rambam, ¿ok? Hay un acróstico también para Jesús. No me viene a la memoria en estos momentos para Jesucristo, pero sí hay uno. Ok, entonces, cuando se habla de Maimónides en el judaísmo, se habla de una autoridad. ¿Ok? ¿Qué es una autoridad? Y ahí entramos a un concepto de enseñanza que quizás es un poquito más profundo de lo que estamos acostumbrados, pero que a veces es necesario. Yo entiendo que aquí no todos tenemos el mismo nivel de escolar. Algunos que nomás fuimos a sexto grado, algunos otros acaban de salir de la preparatoria, algunos hicieron alguna licenciatura, no sé, algo, ¿verdad? Pero no todos tenemos el mismo nivel. Ahora, hay palabras que podemos entender y hay palabras que no. Pero cuando hablamos de una autoridad, hablamos de alguien que específicamente comprobó que tenía el nivel para enseñar algo. ¿Okay? Por ejemplo, en estos días, un pastor, por ejemplo, vamos a hablar de eso. ¿Quién puede ser pastor hoy en día? Una pregunta para todos. ¿Quién puede ser pastor? Bueno, cualquiera, ¿verdad? Pero ahora, hay dos tipos de pastor. Hay el pastor que es laico, se puede decir, el que no fue a la escuela, no fue a un instituto. Y hay un pastor que está yendo al instituto o que fue a un instituto. Ahora, en ambos casos, ninguno de esos dos, o sea, puede ser que sean los dos o puede ser ninguno, ¿ok? No tenemos una aseveración de la escritura, o sea, no tenemos una autoridad que la escritura le dé a esa persona, a menos que la persona cumpla con los requerimientos que dice la Biblia para hablar de un pastor. Ahora, para que una persona sea rabino hoy en estos días, no puede levantarse un día y ir a la escuela, estudiar 10 años y decir, ya soy rabino. No, tiene que pasar un tiempo muy largo para que se llegue a esa posición. De hecho, los rabinos van a ser de nuestros tiempos como de 50 a 60 años para arriba. No puede ser un jovencito porque necesita un nivel de estudio muy, muy avanzado. Entonces, cuando hablamos de una autoridad, hablamos de alguien que ha estudiado. ¿Okay? Por ejemplo, nuestra hermana no está aquí
con nosotros, nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano. Pero ella tiene una licenciatura en medicina. Entonces, si usted habla con ella de medicina, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que ella maneja términos o palabras que nosotros lo desconocemos porque no sabemos. Entonces, si queremos saber algo de medicina, le podemos preguntar a ella que tiene, a ella la podemos considerar una autoridad en medicina, por lo menos dentro de lo que estamos aquí. Yo entiendo que hay profesionales más avanzados, correcto. Pero ¿quién es una autoridad entonces? Alguien que ha concluido, que tiene un diploma, que ha ido a la escuela, alguien que se ha graduado puede ser una autoridad, ¿correcto? Bueno, yo en este caso, yo no soy autoridad porque todavía no he completado ese nivel de conocimiento ni de estudios. Entonces, conscientemente sé que hay cosas que yo no le voy a poder explicar. Conscientemente sé que hay términos que no lo voy a poder entender. Y eso no es malo. Porque el apóstol Pablo dice, si alguien quiere ser sabio, dice, hágase ignorante. Si eres ignorante, vas a preguntar. ¿Correcto? No es malo desconocer. Está bien. Si algo no sé, voy a preguntar y entonces voy a aprender. Entonces, cuando hablamos de este personaje, por ejemplo, no es una persona que se levantó un día y dijo, ya me voy a hacer pastor, me voy a hacer llamar doctor, o me voy a llamar rabino. No, es alguien que tuvo que estudiar. Ahora, él explica muchas cosas que están escritas acá, que nosotros no las podemos entender, pero las explica y entonces ya uno las puede entender. Ahora, hablando acerca de la ofrenda, vamos a tomar ese libro más adelantito, pero solo quería dar una introducción. Hablando de la ofrenda, ¿de dónde se saca hoy en día la estructura de lo que se conoce como ofrenda en las iglesias? Vamos a leer estos pasajes para ver si en esos pasajes encontramos alguna respuesta de la pregunta que estoy haciendo. Vamos a ir a Filipenses 4:18 para empezar. Gálatas, Efesios, Filipenses 4:18. Muy bien. La iglesia de los Filipenses, ¿ok? Filipos, era una iglesia que había trabajado mucho, que había dado buen testimonio acerca de su perseverancia en el camino de nuestro Señor. Y también la iglesia de Filipenses era una iglesia que no solamente había trabajado en la comunidad, sino que ayudaba al apóstol Pablo en su viaje de misioneros, ¿ok? Y era una iglesia que iba con ellos, si se puede decir en estas palabras, a las misiones, ¿ok? 4:18 dice la palabra del Señor. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Muy bien. Lo que leímos en Levítico, leímos que era una ofrenda de olor grato a Dios. Estamos hablando de dos tiempos diferentes. No sé si usted puede darse cuenta de esto. Levítico está escrito en un contexto agrícola completamente y en un contexto en el que todo el pueblo tenía que ver con trigo, con aceite, con vacas, con becerros, con aves, con harina. Y Filipenses está hablando de otro concepto, o sea, en otro tiempo. ¿Sí me explico? Está hablando de dos conceptos diferentes. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí en su carta que la ofrenda que los filipenses han enviado ha sido una ofrenda de olor agradable a Dios. Escuche bien. Ahora, póngame cuidado en esto porque es importante. Si tomamos esta escritura, ¿ok? Para el sistema de ofrendas hoy en día, escuche bien, es válido. Ahora, hay una condición, y la condición no la pongo yo. La condición es que si tomamos este verso para recoger ofrendas, nos tenemos que remitir a darle el uso de la ofrenda tal y como el apóstol Pablo lo hacía. ¿Ok? Porque el apóstol Pablo era una persona que estaba entregado a la obra. No sé si usted ha estudiado, ha leído al apóstol Pablo,
pero hoy en día se ocupa mucho este término. Necesitamos aportar para la obra de Dios, ¿ok? Necesitamos apoyar a la obra de Dios. No sé si alguien se ha preguntado cuál es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Porque debemos ser conscientes de lo que nosotros hacemos y lo que estamos apoyando. Usted no apoyaría algo que es incorrecto. Yo no lo haría. Usted tampoco tiene por qué hacerlo. Pero cuando hablamos de la obra de Dios, se escucha tan veraz y se escucha tan como que lleno de propósito, que entonces la gente viene y dice, no, yo estoy dando para la obra de Dios. Ok, pero ¿qué es la obra de Dios? ¿Qué es la obra de Dios? Usted puede considerar que mantener a una familia, porque una familia enseña, ¿esa es la obra de Dios? No, eso no es la obra de Dios. Porque vuelvo y digo, si tomamos este pasaje del apóstol Pablo, vamos a estudiar quién era Pablo entonces. Y vamos a ver si Pablo estaba recibiendo ofrendas de los filipenses para él. ¿Ok? Porque si Pablo lo hacía, entonces yo también lo puedo hacer. Porque yo también puedo decir, no, ustedes están apoyando a la obra de Dios. La obra de Dios es mi casa. Y eso es falso. Porque el apóstol Pablo, fíjese, si leemos un poquito atrás, ahí mismo en Tesalonicenses, dice en el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 4:10. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese, algo curioso de acá es que este verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mucha gente lo saca de contexto y lo quiere aplicar a cualquier parte de su vida. Y no. Pablo aquí está hablando de su necesidad y está hablando de cuando él ha tenido abundancia. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, está refiriendo a que aunque tenga poco o tengo mucho, me da igual porque en Cristo es mi fortaleza. Eso está diciendo acá. Entonces dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, escuche bien, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, teniendo esto escrito de la pluma del apóstol Pablo, ¿cuál era la obra de Dios a la que él se refería? Llevar el evangelio a otros lugares. Eso es. Ahora, no dudo que hoy en día haya gente que esté llevando el evangelio. No lo dudo. La pregunta es, nuestra aportación, nuestra colaboración, ¿está realmente sirviendo para llevar el evangelio o no? ¿O se está quedando en un lugar? Y esas son preguntas válidas que usted y yo como pueblo de Dios debemos de poder hacer. Porque usted, hermano, usted no es cualquier persona. A usted Dios lo ha rescatado del mundo, de su vieja manera de vivir, y le ha puesto un nombre. Y el nombre de usted es especial. Usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted tiene derecho de que se le entregue una palabra que sea fidedigna, que sea fiel, que sea verdadera. Usted no tiene por qué tomar algo que no sea correcto. No. Porque si usted toma algo incorrecto y lo acepta como correcto, ahí usted está mal. ¿Por qué? Porque usted tiene la palabra de Dios. Usted debe ser como cristianos de Berea. ¿Qué hacían los cristianos de Berea en Hechos? ¿Dónde está acá arriba? Hechos 17:11. ¿Qué hacían los cristianos de Berea? Estudiaban, escudriñaban, analizaban, corroboraban. Y mismo el apóstol Pablo dice, escudriñarlo todo, dice él. Así dice, examinarlo todo. Retengan lo bueno
y desechan lo malo. Entonces, la responsabilidad aquí recae también como usted como oyente. Porque si alguien viene y a usted le dice cosas que no son en la Biblia y usted las acepta, no siendo como los cristianos deberían, entonces usted tiene una culpa. ¿Ok? Porque usted no está analizando lo que se le está predicando. Usted sabe que lo que predicamos, yo puedo pararme aquí con seguridad y decirle, yo le estoy predicando la verdad. Porque yo a usted no le escondo nada. Y muchas veces la palabra va a ser dura, va a ser difícil de llevar. Pero es normal, porque es que la palabra viene ¿de dónde? De lo alto, dice Jesús. Mi palabra viene de arriba. El hombre es terrenal. Nuestra mente es terrenal. Entonces va a haber un choque. Cuando hay un choque, algo tiene que pasar. O usted se acomoda a la palabra, o la palabra va a ser muy dura, que va a decir, Señor, dura es tu palabra, no la puedo soportar. Como dijeron los apóstoles. Los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, tu palabra es difícil, ¿quién la podrá soportar? Jesús le dijo, bueno, ¿qué quieren ustedes hacer? ¿Quieren irse también con lo que se está yendo? Y Pedro le dice, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, si yo le hablo palabras de mías, de Juan, entonces usted tiene derecho de decir, no me gusta. No me gusta y no la acepto. Pero si yo le hablo palabras de Dios, de lo que está escrito en la palabra de Dios, leyendo la carta, leyendo y entendiendo lo que está, entonces usted tiene una responsabilidad. La responsabilidad de usted es aceptar o rechazar. Y según estudiamos el domingo hace 10 días, dice, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Entonces, la palabra que yo le predico no es mía. La palabra que Jesús predicó no es de él. Dijo, es de mi Padre. Entonces, si tomamos como autoridad al apóstol Pablo acá, el apóstol Pablo iba de lugar en lugar, llevando la palabra de Dios y haciendo la obra de Dios. Ok. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Llevar el mensaje de la palabra. Ahora, hay que analizar también esto. Porque el apóstol Pablo, cuando iba en esos viajes misioneros, no iba en un viaje de primera clase. Hay que entender también eso. Hoy en día alguien puede decir, me voy a ir a predicar a Brasil o me voy a predicar a Argentina. ¿Y qué hace? Se monta en un buen avión de primera clase y se queda hospedado en un hotel de 5 estrellas y se queda comiendo la mejor comida. ¿Se podría llamar a eso ir a hacer la obra de Dios? Claro que no. Claro que no. Porque la obra de Dios dice que el camino de la justicia es sufrido. Entonces, usted puede, cualquier persona hoy en día puede decir, yo voy a hacer la obra de Dios y me compro un buen traje con el dinero que voy a recoger y me llevo en un buen avión y me rento un buen auto y entonces yo voy a predicar. Eso no es predicar. ¿Sabe que hoy en día, hermano, en este tiempo, hay gente que sí está yendo a las montañas, hay gente que está caminando y hay gente que está yendo a dar su servicio, a llevar el evangelio en comunidades que no se puede entrar, que es difícil, y más hay gente que está exponiendo su vida por llevar la palabra de Dios. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Imaginen un escenario en el que yo le voy a predicar a 10,000 personas en un estadio. Imaginen un escenario en el que yo le voy a predicar a 15 personas, no en un estadio, sino en una montaña, en un lugar donde no hay luz eléctrica, donde hay que subir caminando, donde hay que comer comida de allí, donde hay que beber agua de allí, donde hay que dormir bajo una cabaña o bajo un pabellón. Fíjense esos escenarios. Pues como el segundo escenario es la vida del apóstol Pablo. Porque él cuando iba a predicar, no iba en camellos ni iba en caballos. No. Tenía que sufrir. Es más, él tenía que, no sé si puedo dar aquí esta idea bien, pero para ir del punto A al punto B, él muchas veces tenía que ver dónde estaban las casas de los hermanos para que la noche le agarrara ahí y él pudiera quedarse allí en esos lugares. Acordémonos, estamos hablando en un tiempo en el que no hay Holiday Inn, ni hay Days Inn, ni hay toda clase de Inn, no hay.
Acordemos que estamos hablando de un tiempo donde no hay Uber, no hay transportación. Acordémonos cómo funciona esto, hermanos. Porque cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses, ustedes fueron conmigo a los viajes misioneros, no está diciendo ustedes me pagaron un hotel de lujo, ni me dieron un avión privado, no. Estamos hablando de un concepto que es sufrido. Entonces, tomar este ejemplo para decir, voy a dar a la obra de Dios, pero no se está yendo a la obra de Dios, es incorrecto. Acá el apóstol Pablo dice, lo que ustedes trajeron, dice, participaron conmigo en llevar el evangelio, y dice, eso es una ofrenda de olor agradable a Dios. Vamos a Gálatas 2:10 para ver otro ejemplo. Gálatas está atrasito de ese pasaje. Gálatas 2:10 dice, el 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ok, en este segundo ejemplo vemos que después del concilio de Jerusalén, que se lleva a cabo como en el año 34 después de Cristo, después de Cristo, en Hechos 15, se reúnen y dicen, ¿quién va a ir a predicar a los gentiles? Y entonces Pablo y Bernabé se van a los gentiles. Okay. No es otro evangelio, es el mismo evangelio, pero ellos van a predicar a los gentiles. Y entonces la iglesia de Jerusalén le dice, no se olviden de los pobres. Eso es muy importante. No se olviden de los pobres. Y el apóstol Pablo aquí, en su carta, dice que lo cual en efecto hicimos. Dice, procuré con diligencia hacer. Eso está ligado a 1 Corintios 16:2. Ahí atrás, 3 hojas literal. Bueno, unas 5 hojas atrás. En cuanto a la ofrenda para los santos, 16:1 de 1 Corintios. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ok, Galacia es la carta que estamos leyendo. Ahí dice en Gálatas, a mí me dijeron, dice, que no me olvidara de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Las iglesias de Galacia, que son muchas iglesias, Pablo había dado una ordenanza. Y la ordenanza es esta. Cada día, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Escuchen muy bien. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque en Jerusalén, en Hechos 15, es la sede de donde está la iglesia y donde los pobres van. Entonces, ¿qué miramos acá? Primer ejemplo, ofrenda para la obra de Dios, para ir a predicar el evangelio. Ok, olor grato delante de Dios. Segundo ejemplo, ofrenda para los santos. Ok, no para Pablo, sino para quién, para los santos. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque los apóstoles en Hechos 15 dijeron que lleva el evangelio a los gentiles, solamente no te olvides de los pobres. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la responsabilidad de mantener, de sostener a los pobres. Ese es el mandato. Ahora, ¿para quién es la ofrenda entonces? No es para Pablo, ¿ok? No es para la familia de Pablo, sino que Pablo, es más, él dice acá, los que ustedes hubieran designado por carta, ellos llevarán vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera necesario, dice, que yo también vaya, irán conmigo. Si fuera necesario. Entonces,
Fíjese este escenario en el que el apóstol Pablo llega a las iglesias de Corinto, por ejemplo, o a las iglesias de Galacia. Se recoge la ofrenda ya está dispuesta. No se recoge en ese momento, porque cada primer día de la semana ellos lo han puesto aparte, ya lo apartaron. No precisamente es Pablo quien lleva la ofrenda, sino que los hermanos han designado a alguien por carta y dicho, esta persona llevará el donativo. Si es necesario yo voy, dice, pero si no, no tengo que ir yo. Entonces, ¿para quién es la ofrenda? ¿Ven? ¿Ven cómo el argumento que mucha gente tiene? Porque, hermano, nosotros estuvimos en una congregación donde recogíamos ofrenda. Lunes había oración, pero había ofrendas. Martes había estudio bíblico, pero había ofrendas. Bueno, ni era estudio bíblico porque la gente no se preparaba para enseñar. Miércoles había estudio bíblico, pero también se recogían ofrendas. Jueves había evangelización en la comunidad, no se recogía ofrendas. Viernes había servicio general y se recogían ofrendas. Domingo había servicio general y se recogían ofrendas. Usted no se pone a pensar, ¿para qué tanta ofrenda y cuál es el propósito? Y estos pasajes son número 1 para leerse. Cada primera semana que alguien aporte, pero nunca nos preguntamos ¿por qué? Nunca nos preguntamos cuál es la razón, cuál es la base bíblica que la gente tiene para recoger las ofrendas. Porque si bien las ofrendas están establecidas en el tiempo levítico, tienen un propósito. El propósito de las ofrendas en la ley de Moisés es para que los levitas, para que los sacerdotes coman de esas ofrendas, porque tienen que comer. Pero si lo transportamos al tiempo de la iglesia primitiva, ya las ofrendas tienen otra razón de ser. O sea, aunque en el tiempo de Moisés también se cuidaba al levita, y de eso vamos a hablar cuando tome el libro que lo explica, pero la ofrenda siempre ha estado. La ofrenda hoy en día es necesaria también. Pero pongámonos a pensar, ¿para qué? ¿Para qué es la ofrenda? ¿Cómo lo podemos aplicar hoy en día sin salirnos de lo que la palabra de Dios dice? Porque si lo tomamos a nuestra conveniencia, entonces estaremos pecando, porque estaremos tomando algo que no nos pertenece. Entonces usted estaría pecando. ¿Por qué? Porque estaría apoyando una causa que no es correcta. Ninguno de ustedes apoyará algo que no es correcto. Ninguno. Ahora, está claro que en la Biblia, ¿por qué entonces las congregaciones no lo toman y no lo enseñan de esta manera? ¿Sabe por qué? Porque hoy en día se ha hecho de la iglesia un negocio. Del pueblo de Dios se han lucrado, lo han tomado ganancia. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo dice aquí en Timoteo, que en los posteriores tiempos, escuche, 2 Timoteo 3 dice el apóstol Pablo, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Escuche, hermano, esto no es palabra mía. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y le está diciendo claramente, mira, van a venir tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Escuche bien. Dice, estos hombres, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Esos hombres van a venir, dice, gente que ama a sí mismo antes que amar a Dios, se aman ellos mismos. Ten cuidado, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque este tiempo va a venir, hermano. Ese tiempo ya lo estamos viviendo. Ese tiempo lo estamos viviendo. La iglesia lo han utilizado como una fuente de ganancia, y eso no es correcto. Ahora, ¿quién tiene la culpa en este caso? ¿Quién tiene la culpa? Tiene la culpa el líder malo, que es como un lobo rapaz, pero también tiene la culpa el pueblo, que no se educa. O sea, cuando digo no se educa es, no lee la palabra de Dios. No lee. Ahora, yo sé que a veces es difícil irse en contra de la corriente, pero escucha una cosa. No quiere decir que donde haya muchos sea lo correcto. Porque Jesús dijo, esfuércense a entrar, dijo, por la puerta estrecha. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y escuche, muchos entran por allí.
Entonces, el que muchos lo hagan, no lo hace correcto. A mucha gente no le gusta ese tipo de mensajes. Pero ¿sabe qué? Yo tengo una autoridad y la autoridad es la palabra de Dios. Y cuando usted toma la palabra de Dios como autoridad, hermano, usted se puede parar en cualquier lugar y enseñar y predicar porque está hablando la palabra de Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado nosotros, porque como pueblo tenemos una responsabilidad. ¿Qué hago con la palabra cuando se me enseña? O sea, hay dos opciones. ¿Qué hace usted? Vamos entonces a saber cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Voy a tomar otra escritura. Por favor, quiero que vaya conmigo. Vamos a ir a Santiago 2, del 1 al 4, y a 1 de Timoteo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Alguien puede leer Santiago 2, 1 al 4, por favor? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miraréis con agrado al que trae ropa espléndida, y le dices, siéntate aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Palabra de Dios. Amén. Ok, fíjese bien cómo empieza Santiago. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Escuche bien, no acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Esto lo hemos predicado aquí, lo vamos a decir siempre. Que aquí todos valemos lo mismo. Aquí no importa lo que usted haya logrado en esta vida o lo que usted tiene, en el Señor valemos igual. No hay acepción. No hay acepción. Y da un ejemplo. ¿Ok? Dice, si alguien viene a la congregación y viene bien vestido, trae un anillo muy caro, muy fino y trae ropa muy buena, y le dices, mira, siéntate aquí enfrente. Pero entonces llega otro, dice, un mendigo, ¿ok? Porque es lo que lo está diciendo allí. Un pobre con ropa andrajosa. ¿Qué es eso? Un pobre que tiene ropa rotas, caídas, y le dices, oh, tú como tienes, o sea, tú como puedes, se ve que tienes un estatus, siéntate aquí enfrente. Y tú como no puedes, vete hasta allá lo último, o siéntate aquí bajo mis pies, dice. No, dice el apóstol Santiago, no. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjense muy bien. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. ¿Por qué? Porque cuando uno menos tiene, más la confianza está puesta en Dios. Mientras que cuando la persona tiene muchos bienes, no se acuerda de Dios. Porque lo primero que viene a su mente es todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he conseguido. Y su fe no está puesta en que Dios va a proveer el día de mañana, sino que su fe está puesta en lo que tiene en el banco, o en la bolsa de valores, o en su estatus social que ha logrado, y no de Dios. Los pobres han sido escogidos, dice, para que sean ricos en fe. ¿Por qué? Porque mientras más pobre la persona, más confianza tiene en Dios. Ahora dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Acaso no les oprimen los ricos y son ellos los mismos que los llevan a los tribunales arrastrados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Oiga, hermano, yo creo que usted no sabía, o bueno, hablando de mí, muchas veces hemos leído esta escritura, pero no nos hemos puesto a pensar que hacer acepción de personas es un pecado. Y lo está diciendo el apóstol Santiago. O sea, porque el hermano tiene un estatus mejor y porque el hermano ha alcanzado más riquezas, entonces le voy a dar privilegio a él. Y el otro, como no tiene mucho, pues a él no le voy a dar privilegio. Eso es acepción de personas. ¿Y qué es eso? Eso es pecado, dice el apóstol Santiago. ¿Cuántas congregaciones hay hoy en día que hay una clara línea donde se sientan los que pueden más contra los que no pueden más, con los que pueden menos? Hermano, eso es sedición de personas. Y la Biblia dice no lo hagan. No, porque eso es pecado, dice. El que tiene anillo lujoso y tiene buen atuendo, buena vestimenta, en un mejor lugar. Y el que no puede, como trae ropas viejitas, ropas rotas, al último. No, dice el apóstol Santiago. Y esas son características, hermano, de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Y dice ahí en el libro de Hechos 2, 3, que no había necesidad entre ellos. Porque todos repartían lo que tenían. Porque esa es la iglesia de Cristo, sin acepción de personas. Ahora, sigue diciendo, el verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y es una pregunta para la iglesia, para el pueblo de Dios. Dice, si viene un hermano a ti con necesidad, y le dices, oh, bienvenido, Dios te bendiga, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Apóstol Santiago dice, no. La responsabilidad en ese momento queda sobre ustedes, dice. Y ustedes no pueden dejarle ir con las manos vacías. No. Ustedes tienen que proveerle para esa persona. Porque están viendo que tiene necesidad. Y ahí es donde entra el granero de la iglesia. Y ahí es donde entra, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, cada primera semana cada uno ponga algo aparte. Escuche bien, no para el apóstol Pablo, no para el predicador, no para él, sino para cuando la necesidad llega del pobre, tú tienes, sacas y tú le das. ¿Por qué? Porque es el deber de la iglesia. Así debería de ser, pero así no es. Así no es. Dice el apóstol Santiago, tú tienes de proveerle al que tiene necesidad. No te interesa a ti si él, después que le haga su necesidad, va a hacer algo indebido con el dinero. El propósito mío fue saciarle su necesidad, porque lo necesita. Ahora, claramente se ve quién necesita. Hay gente que no necesita también. Hay que tener cuidado. Hay que usar la sabiduría de Dios. Pero lo que el apóstol acá dice, tú puedes tener mucha fe. Pero si ves a alguien que tiene necesidad y tú no le provees para él, dice que tu fe está muerta. No sirve de nada. Claramente dice. Entonces, hoy en día, usted no trae trigo, usted no trae aceite, usted no trae sal, usted no trae un carnero, usted no trae un buey, usted no trae harina. ¿Pero qué? ¿No va a traer nada? ¿No vamos a traer nada? Porque al final y al cabo, nuestro Padre es un rey, nuestro Dios es el creador del mundo. Entonces cuando traemos, no vamos a darle a Él lógicamente. ¿Por qué? Porque Dios dice, hey, yo soy el dueño del oro y de la plata, dice Él. Dice, si tuviese hambre, yo no te voy a pedir a ti. Claro que no. ¿Pero qué dice? Mateo 25 dice, venid benditos, heredad el reino de mi Padre. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Y entonces van a preguntar, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo? Y dice Jesús, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños,
Cuando dice, venid benditos de mi Padre, ellos dicen, ¿cuándo te vimos así? Y dice Jesús, por cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Ahora, ¿se le podrá llamar pequeño a un hombre que tiene muchas empresas y tiene muchas propiedades y anillo de lujo y buena ropa? No. ¿A quién se le llama pequeño? A los pobres de este mundo. ¿Por qué? Porque Santiago dice que Dios lo ha escogido para que sean ricos en fe. Entonces el enfoque de la iglesia debe estar en los pobres, en los necesitados. No en los apóstoles de hoy en día, no en los pastores de hoy en día que tienen buen carro, buena casa, buen vestuario. Hay gente que no repite los trajes, ni los pares de zapatos, de tanto que tiene. Yo repito porque me gustan los zapatitos, no porque no tenga. Imagínense entonces cuál es el deber de la iglesia hoy en día. De verdad, debemos de abrir nuestros ojos, de nuestro oído espiritual, de verdad. Porque la palabra que se está predicando tiene una responsabilidad dentro de usted y dentro de mí. Tiene una responsabilidad. Nosotros tenemos un buen lugar donde nos congregamos. A veces yo sé que usted sufre un poquito de calor o el ruido, la silla está un poquito dura. Pero usted sabe que hay gente hoy en día reuniéndose, de verdad, literal, en 4 paredes, con a veces techo de nylon, a veces pared de nylon, con bambú o con palitos amarrados con lazo. Hay gente que para ir al baño tiene que ir hasta allá donde hay nomás 4 láminas y una fosa séptica que se ve el agujero allí. La responsabilidad de nuestra iglesia o de la iglesia en general va mucho más allá de lo que podemos pensar, hermanos. Hay hermanos de nosotros que están sufriendo, que no los conocemos, pero que tienen necesidad. Y es necesario enseñar esto. Ahora, usted tiene las bases. Y la base más, creo que más fuerte que hemos puesto por la gracia de Dios es que el ministerio está aquí, ¿ok? Y que se ha sostenido gracias a Dios y lo que ustedes han hecho para sostenerlo como familia. Ahora, es tiempo de nosotros empezar a hacer lo que dice la palabra del Señor, lo que dice 1 Corintios 16, lo que dice Gálatas 2, lo que dice Filipenses 4, porque Dios está trayendo la palabra. Ahora, fue intencional que yo no empecé a enseñar de ofrendas, de diezmo, de dinero al principio. ¿Por qué? Porque la gente tenía que saber realmente qué es lo que nosotros enseñamos. Todo tiene un tiempo. Esto es válido, muy válido, pero tiene un propósito y tiene una razón de ser. Ahora fíjese, la semana pasada, ya para ir cerrando, hablábamos que cuando Dios le pedía una ofrenda a alguien, ¿ok? El que podía traer un buey no traía unas palomas ni traía un puñado de harina. El que podía traer un buey traía un buey, lo mejor. El que podía traer un carnero tenía que traer un carnero, no podía traer un puño de harina. Pero el que no podía traer ni un buey, ni un carnero, ni tortas, podía traer un puño de harina. Y esa ofrenda le era contado a él como que hubiese traído su misma vida, dice la palabra. ¿Por qué? Porque lo trajo de sustento de lo que tenía y lo trajo. ¿Se acuerdan de la pobre viuda que nada más dio 2 blancas? Que era bien poco, era como $1 de verdad. Pero lo trajo de todo lo que tenía, lo trajo. Hermanos, siempre podemos traer algo para el Señor. Pero si usted puede traer más, bienaventurado será. De verdad. ¿Por qué digo bienaventurado? Porque cualquiera puede sacar $5 o $1 o 3. Pero no cualquiera puede sacar 50 o 100. No. Ahora, fíjese dónde está yendo esto. Yo no lo estoy llevando a un lugar a que diga, el hermano va a empezar a recoger ofrenda y va a empezar a hacer como más. No. No es por ahí la cosa. No. Es que hay necesidad. Le acabo de mencionar cuántas necesidades. Y aquí en Columbus también hay necesidades que la semana pasada yo le compartí. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros podemos decir que amamos a Dios todo lo que queramos y cantar bonito y todo, pero está claro en la Biblia, si hay necesidad y miramos la necesidad pasar, no hacemos nada,
nuestra fe viene a ser muerta. Cuando estemos delante del Señor un día, se nos van a preguntar, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Me miraste desnudo y no me vestiste? ¿Me miraste hambriento y no me diste de comer? Ay de los que digan, Señor, ¿cuándo te vimos? Porque está pasando a nuestros ojos. Ahora, tenemos responsabilidad y nosotros debemos de saber qué vamos a hacer con la palabra. Yo doy gracias a Dios realmente porque me ha permitido traer esta palabra en esta noche. Cada vez que trae una palabra que tenga que ver con eso, con dinero, uno tiene que saber cómo enseñarlo, cómo explicarlo, para que no se vaya por otro lado. Y yo creo que usted entendió muy bien. Y yo confío en Dios que pronto, as soon as possible, como dijeron los North Americans, vamos a empezar a hacer esto. Confiando en Dios que el Señor va a poner todas las cosas en orden y que el Señor va a suplir para cada uno. Ahora, algo que yo he aprendido a través de mi tiempo de caminar con Dios es que, como bien dice la palabra del Señor, el que le da al pobre, a Dios le hace un préstamo. De verdad, yo he comprobado que cuando usted cubre la necesidad de un necesitado, Dios jamás se olvida de usted. Y lo digo con conocimiento de causa y con lo que Dios ha sido para nosotros. Porque donde estamos ahora es un lugar en que no nos hubiéramos imaginado estar 5 o 10 o 13 años atrás. Pero por la gracia de Dios estamos acá y esperamos seguir adelante en la obra de Dios. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No dijiste la primera de Timoteo? Mande. ¿No dijiste el otro versículo? El otro versículo. De Timoteo. ¿Cuál fue el otro versículo? Timoteo 5. ¿Qué dice Timoteo 5? A ver. Oh, sí. Creo que Timoteo 5 lo vamos a dejar para la siguiente clase porque también está extenso. Y no quiero abusar del tiempo y también de su atención. Porque prefiero que se quede con la atención y luego aprendemos más. Amén. Mande, hermano, diga usted. ¿Por qué la iglesia moderna de hoy no se establece una regla de que en vez de darle diezmo se le dé, si necesita comida, se le dé comida, se le traiga una pote de habichuela, un faldo de arroz? Si esa es la necesidad que ellos tienen. Bueno, es muy válida. Yo creo que todo el problema comienza en que hay un desconocimiento de lo que dice la Escritura. ¿Okay? Porque se ha aprendido y aquí sí voy a generalizar porque casi todos cometen un error. Se ha aprendido a tomarse solamente un verso de la Biblia y dar una explicación de eso sin conocer lo que hay adelante y lo que hay atrás y lo que hay posterior y anteriormente. Entonces, como no se conoce la Escritura, y no estoy diciendo yo que lo conozco todo, pero he adquirido bastante conocimiento en lo que dice la palabra de Dios, entonces me atrevo a hablar desde esta postura de que cuando no se conoce algo, se cometen muchos errores. Entonces, suponiendo que, como dice el hermano, alguien llega y tiene necesidad, la iglesia debería estar preparada, sí, para proveerle para una despensa para esa persona, no sé, dinero para gasolina o lo que se vaya a ocupar, sería una muy buena manera de hacerlo. Ahora, ¿por qué no se hace así? Porque si lo hicieran de esa manera, la gente que administraría menos dinero. Y entonces, ¿qué va a hacer con una despensa llena de latas de frijoles y de arroz? La gente no quiere eso. Cuando digo a la gente, me refiero a la gente que administra. Entonces, ¿qué dice el pastor? Y digo pastor porque lamentablemente son los que son dueños acá en nuestra ciudad y en otros lugares de las congregaciones. Y ellos son los que toman todo y tienen unos 3 o 4 tesoreros, pero al final todo va a la cuenta de ellos y ellos hacen y deshacen. Entonces, si ellos enseñaran, por ejemplo, si usted, que diga a la iglesia, usted traiga su despensa para entregárselo a las familias. Ellos saben que el dinero va a dejar de entrar, entonces quizás por eso no lo hacen de esa manera. Exacto, no digo que sea el caso de todos, en todo el mundo, pero de nuestra ciudad yo creo que puedo hablar eso porque conozco por lo menos a 5 personas, ¿no?, que hacen eso. Entonces, creo que se No, pero incluso yo he conocido pastores, bueno, conocí uno, que él sí recibía ofrenda, Él lo apartaba
una vez al mes apartaba un día, un tiempo. Si a alguno de la congregación no le surgía alguna necesidad, como usted bien sabe, siempre hay un familiar de alguien que necesita, no surgía una necesidad, él lo que hacía era que se iba a ciertos lugares donde la necesidad está más exponente, digamos, Claro, sí. como ser asilo, Ajá. donde están los niños quemados, donde Sí. están los huérfanos. Sí. Se iba, hablaba con los tesoreros o como le quieran llamar, apartaba cierta cantidad, compraba lo que se iba a ocupar y se iba. Muy bien. Y decía él que era una forma de lo que usted decía ahorita de que me viste desnudo y me vestiste. Correcto. Eso hacía él. Correcto. O sea, es una forma de administrar bien lo Bien, que es una exactamente. ofrenda. Eso es correcto. Eso es administrar bien una ofrenda. Correcto. Que no se vaya para el pastor ni para nadie. Correcto. Bueno, claro, y por eso digo, yo creo que hay gente, pero no, por lo menos acá no puedo hablar de acá yo puedo hablar de lo que no conozco, ¿no? Pero yo sé que hay gente que lo hace y qué bueno, porque esa es la manera. Esa es la manera. Yo creo que cuando el hermano pregunta, él pregunta no conociendo esa causa de que hay gente que lo hace, sino conociendo causa de que hay gente que no lo hace, ¿verdad? Porque el deber de la iglesia está ahí. Cuando hablemos de Timoteo 5, la semana que viene vamos a hablar de eso y se va a dar cuenta que realmente está establecida una palabra de eso, ¿amén? Muy bien. ¿Alguien más? Pero sí.